A partir de aquí empezamos ya a tratar conceptos propiamente de programación y vamos a hacer especial hincapié en la programación orientada a objetos, que es la base para el desarrollo de las aplicaciones móviles, de todo tipo de lenguaje que desarrolla aplicaciones móviles. En este tipo de programación, cómo no, la base de todo, por encima de todo, es el objeto. Cada componente de nuestro programa es un objeto. Vamos a ver ahora a qué se refiere con esto, ¿vale? Asignamos una serie de características a uno de estos objetos, que son atributos, se llaman atributos. Por ejemplo, un objeto de mi programa puede ser mi coche, es un objeto, y a él le asigno una serie de características que son sus atributos. Por ejemplo, es rojo, 4 ruedas, 5 puertas. Esos atributos son las características que van a definir a mi objeto. Con estos objetos podemos hacer todo tipo de operaciones. Lo que podemos hacer es, podemos instanciarlos, que es un concepto que ya también os irá sonando, que no es otra cosa que introducirlos en el programa. La primera vez que aparece un objeto dentro de nuestro programa, debemos instanciarlo, esto es, crearlo. También podemos destruir los objetos, podemos eliminarlo. Ya no estoy utilizando el objeto mi coche, sino el de mi moto, puedo eliminar mi coche. Podemos reciclarlos. En lugar de mi coche, puedo llamar mi Opel o mi Mercedes, como quiera llamarlo una marca, no quiero hacer publicidad, pero puedo llamarlo como una marca, lo he reciclado, sigue siendo un coche, pero un modelo concreto. Aquí vemos el ejemplo de mi coche, es un objeto que tiene una serie de atributos. Esos atributos son las características. Y yo desde fuera, desde mi programa, pues puedo mandarle mensajes, como pueden ser arrancar, parar, aparcar, etcétera, etcétera. Ahora veremos un poco cómo interactuamos con esos objetos. Se declararán como atributos de las clases, que son las características que las componen, ¿vale? Estos objetos siempre van a pertenecer a una clase que va a ser la que controle todo el comportamiento de estos objetos. Tras ser declarado, o como ya decíamos antes, instanciado, el objeto consta de los atributos de la clase a la que pertenece. Y además puede recibir mensajes como veíamos en el caso del objeto mi coche. Puedo decir que arranque, que pare. Resumiendo estas dos primeras líneas que pueden ser un poco confusas. Todo objeto que vayamos a utilizar lo vamos a utilizar dentro de una clase. Ya veremos a continuación qué es una clase. Pero una clase básicamente es una página en blanco en la que vamos a realizar una serie de órdenes, mandar mensajes, etcétera, etcétera, con los objetos que estén dentro de ella. Si en esa clase, por ejemplo, tenemos definido el número de puertas y el color de forma global para que todos los objetos que estén dentro de una clase cojan esos atributos. Vale, pues quiere decir que coche, mi coche, tendrá el atributo de la clase, número de puertas y color. Camión, pues tendrá igual, el objeto camión igual, tendrá el atributo. Siempre van a coger los atributos que estén definidos para toda esa clase. Los objetos lo pueden utilizar, si quieren, claro. Un objeto no podrá recibir mensajes de métodos de una clase a la que no pertenece. Es decir, si yo dentro de mi clase, mis coches, por decirlo de alguna manera, o mis máquinas, mando un mensaje de arrancar a un coche que esté en otra clase que se llame tus coches, yo no puedo acceder a ella. Los objetos que están dentro de mi clase son los que pueden recibir los mensajes. Los que están fuera no podemos acceder. Se puede acceder, pero de otras formas. Aquí, por ejemplo, vemos las clases. Por un lado, la clase coche, que tiene una serie de métodos, arrancar, frenar, etcétera, etcétera. Y dentro de esa clase coche tengo un objeto que se llama mi coche. ¿Vale? Pues yo, desde la clase coche, puedo mandar un mensaje que sea arrancar. Pero por otro lado tengo una clase distinta que no tiene nada que ver con la de coche, que se llama persona, en la que tiene métodos. Una persona puede jugar, puede dormir, puede comer, y yo no puedo lanzar un mensaje de dormir a el objeto mi coche, porque lo primero no está dentro de la clase.
y no tiene nada que ver, por tanto, con los métodos que se están ejecutando dentro de ella. Clase. Una clase es una descripción de datos y operaciones que describen el comportamiento de cierto tipo de elementos. Tenemos una serie de datos que entran en el programa, como pueden ser el número de puertas, el color, etcétera, etcétera. Se van a realizar una serie de operaciones con esos datos, como asignárselos a mi coche, etcétera, etcétera. Y podemos dentro de la clase mandar mensajes y hacer cosas con esos objetos. En el caso de mi coche, pues podríamos tener métodos como arrancar, parar, frenar, etcétera, etcétera. Para que pueda haber objetos, antes se debe definir la clase a la que pertenece. Si yo tengo mi objeto mi coche, pero no lo asigno a ninguna clase, es como que no existe. Primero lo que tenemos que hacer es crear una clase, que es ese lienzo en blanco, y dentro de ella vamos a meter los objetos que vamos a utilizar a la hora de programar. Si no tenemos esa clase, no tenemos dónde poner los objetos, ¿vale? Pueden estar por ahí, pero no. Necesitamos un lienzo, que es la clase, donde vamos a meter todos los métodos, todas las características y todos los objetos que vayamos a utilizar en el programa. La clase se divide en la parte pública, que describe a qué operaciones responden los objetos de una clase, contiene los métodos, es la parte visible. El método arrancar, frenar, aparcar, esos métodos son públicos, lo puede ver cualquier parte de la clase sin ningún tipo de problema. Y por otro lado tenemos la parte privada, que describe los datos de la clase y cómo las operaciones manipulan dichos datos. Es la parte no visible de la clase. Es decir, existe una serie de datos que van a ejecutar una serie de métodos. Esos métodos, si son públicos, se pueden ver, pero en cambio los datos de entrada no los vamos a poder ver. Es una parte privada. Entre otras cosas, tampoco interesa verlos. Interesa que el coche arranque, no que tiene 3 números de 3 puertas, 2, tal. No, en principio nos interesan los métodos, que es la parte pública. La parte privada va a ser la parte no visible de la clase. Aquí tenemos un ejemplo más sencillo y gráfico de lo que es una clase, ¿vale? Tenemos la clase animal, tenemos el nombre de la clase, una serie de atributos, pues tiene una altura, peso, color y una serie de métodos que el animal puede hacer, son qué acciones puede hacer, dormir, comer, correr. Básicamente, esta sería la estructura de una clase, la estructura básica de una clase o la filosofía de la clase. Una serie de atributos y una serie de métodos que definen esta clase. El concepto de abstracción es muy importante en el mundo de la programación porque lo que básicamente nos quiere decir es que pensemos en un concepto en el que no haya tantos detalles y nos quedemos con la esencia de las cosas. En programación habrá muchos conceptos que os resulten raros, que no entendáis, que os cuesten mucho entender y que a veces, y aunque suene así, ni siquiera hace falta entenderlos, simplemente hace falta saber que están ahí, nos suenan, pero a lo largo de los años puedes entender toda esa serie de conceptos o puede que nunca llegues a entenderlos, pero siempre vas a saber que tienes ahí esa parte que es una caja negra en el mundo de la programación, que igual que a veces con las matemáticas pasa, no saben que eso es así, y por mucho que queramos entender el porqué de las cosas, a veces hay que dejarlo todo así, mucho más simple y abstracto. Esto es así y se acabó, ¿vale? Lo digo para que no os agobiéis porque hay conceptos y hay cosas en programación que son muy abstractas, es decir, no se pueden explicar de una forma sencilla, por tanto sabemos que son así y no más, mejor no hacernos preguntas. Abstracción, aislamos mentalmente o consideramos por separado las cualidades de un objeto. Considerar un objeto en su esencia, es decir, si estamos intentando trabajar con el objeto animal, vamos a quedarnos con lo básico de un animal, no de un perro, un gato, un tal, no, vamos a simplificar los objetos que vamos a manejar. Con ello conseguimos extraer las cualidades principales sin detenernos en los detalles, obtenemos una visión global del tema. Reduce el trabajo de implementación, es decir, si yo implemento mi clase animal,
pues es mucho más sencillo que animal, perro, gato, tal, no, animal y ya está. Y con esto hace que a la hora de intercambiar el código, pues sea un código mucho más sencillo porque nos estamos quedando siempre con 4 cosas básicas de cada elemento. Se trata de abstraer los métodos y los datos comunes a un conjunto de objetos y agruparlos en clases, que es la clave de la programación orientada a objetos. Y es lo que vamos a hacer ahora. Tenemos una serie de atributos de animal y una serie de métodos para animal. Nos vamos a quedar con eso y a partir de ahí ya podemos expandirlo lo que queramos. Es un concepto un poco costoso, sobre todo si no vienes no vienes del mundo de la informática o incluso no has tenido tampoco clase de matemáticas, que también se ve bastante. Podemos resumirlo gráficamente a lo mejor de una forma más sencilla. Tenemos distintos niveles de abstracción. El nivel más alto podemos decir que tenemos un perro, sin más. En el segundo nivel tenemos 2 razas de perro. Y en el nivel 1 tenemos diferentes perros que pertenecen a cada una de las razas. El nivel máximo de abstracción sería el perro como tal. No me interesa qué viene después, sino voy a definir una clase que sea perro con una serie de atributos que pueden ser pues pelo, color de pelo, estatura, peso, etcétera, etcétera, y una serie de métodos. Come, corre, duerme, sin más. Y a partir de ahí voy aumentando esa serie de atributos que serán los específicos para un bulldog o para un cocker inglés y a partir de ahí aumentan de nuevo atributos y métodos en función de qué perro es, si es Bobby, Lassie, Ron, etcétera, etcétera. Es un poco la filosofía, la idea que tenéis que pillar, es coger la idea un poco. Herencia es otro de los conceptos importantes dentro del mundo de la programación orientada a objetos y que vais a ver cómo tiene relación con lo que acabamos de ver ahora. Simplemente es la transmisión de los métodos y atributos de una clase a otra. Lo veíamos en el caso de perro como tal, tiene una serie de métodos que son comer, dormir, correr. Cuando heredamos, es decir, hacemos una clase que se llame bulldog, va a heredar todos estos métodos, porque viene de perro. O sea, el bulldog, al igual que un perro, va a correr, dormir, comer y va a tener los mismos atributos. Unos atributos, va a tener más atributos, pero va a heredar los que ya vienen de la base, que será pues peso, estatura, etcétera, etcétera. El bulldog luego ya tendrá los suyos propios. Se pueden establecer jerarquías entre las clases. La clase más alta va a ser perro y de ahí vamos a sacar distintas clases con las distintas razas o como queramos hacerlo. Una clase padre es de la que heredan el resto, es el nivel más alto y eso lo veíamos con la clase perro del gráfico anterior, era el nivel más alto y de ahí empiezan a surgir las demás clases. Lo podemos también ver en una clase que sea animal y de ahí pues salen cualquier tipo de animal, heredan las clases. Coger los atributos, las características de donde vienen. Si ponemos humano, pues vamos a tener una clase padre de todo y dentro de humano podemos poner pues de raza negra, de raza caucásica, etcétera, etcétera. Y dentro de ahí también podemos hacer distintas herencias. Siempre van cogiendo los atributos y los métodos de humano, porque no dejan de ser un ser humano. Y a partir de ahí, cada uno se va completando con unas características que le hace diferente. Podemos diferenciar entre una herencia simple, en el que una clase solo puede tener una clase padre, o sea, un bulldog solamente puede tener la clase animal, por ejemplo. Una herencia múltiple, en el que una clase puede tener más de una clase padre. O sea, en el caso de animal, podemos tener la clase animal, que será, o sea, perdón, en el caso de la clase perro, podemos tener una clase que sea perro y que herede en bulldog. Y por otro lado, podemos tener una clase que sea mamífero y también hereda bulldog. Una clase abstracta es que si tiene algún método diferido, es decir, declarado pero no definido. Una clase abstracta lo que hace es, como veíamos antes con el concepto de abstracción, lo único que hace es simplificar métodos
en el que digamos comer, pero no definimos dentro para comer tienes que hacer esto, no, una clase abstracta te define el método comer y todo lo que hay adentro lo pones tú como quieras. Esto que estoy diciendo es algo muy, muy por encima y con un lenguaje muy de la calle, porque verdaderamente a la hora de meterte en programación y encontrarte con una clase abstracta en el que ves que no hay nada, sino solo una línea de código en el que dice comer, pues puede resultar muy raro. Solamente quiero que conozcáis que existen un tipo de clases que son las clases abstractas y que dentro de ellas no hay definido nada, simplemente el método. Y lo único que te obliga es a coger ese método. Por tanto, si tú tienes una clase abstracta que se llame animal, cuando cuando quieras heredar de ella o utilizar esta clase dentro de tu clase perro y tiene el método comer, que sepas que estás obligado, por decirlo de alguna manera, a meter ese método comer. Continuando con herencia, aquí vemos de forma gráfica un ejemplo para que nos resulte mucho más sencillo. Sé que todos estos términos están siendo un poco engorrosos. Tenemos la clase padre, ¿vale? Que es animal, altura, peso, color y una serie de métodos. Acordaros, primero atributos en amarillo y métodos, que es qué acciones se hacen, ¿vale? Que puede dormir, puede comer, puede correr. Esta clase padre puede heredar en herbívoro, ¿vale? Y la herencia hace que, por defecto, o sea, la clase hereda sus atributos, altura, peso, color, y además coge los propios de la clase herbívoro, que es comida, es un tipo de comida en concreto. Y por otro lado, coge también los métodos, que es dormir, comer y correr. Pero además, el método comer lo que hace es modificarle. ¿Por qué? Porque ahora va a comer hierba, o sea, va a ser herbívoro. Por otro lado, vamos a tener el ejemplo del carnívoro. Igual, va a heredar los atributos de la clase animal, que es la clase padre. Esta es una clase hija. Altura, peso, color, comida. En este caso, la comida va a ser carne. Con los métodos, igual, va a dormir, al igual que un animal, como otro animal cualquiera, va a correr y va a comer. Pero en el caso del método comer, vamos a modificarlo para decirle que lo que come es carne. Y esas serían las clases hijas. Sería la imagen con la que quiero que os quedéis, simplemente para saber qué es una clase padre y qué son las clases hijas, por tanto el concepto de herencia. Concepto de polimorfismo. Bien, pueden definir distintos comportamientos para un método dependiendo de la clase sobre la que realicen la implementación. El ejemplo más rápido que se me viene a la cabeza es, como veíamos anteriormente, es el método comer. Es un caso de polimorfismo sencillo y claro. Es decir, hemos modificado el método comer en la herencia de esas clases, ya que al principio el animal puede comer cualquier cosa y en las clases hijas ese método comer se sigue llamando exactamente igual, comer, pero ahora va a realizar otro tipo de acciones, como por ejemplo comer carne, en el caso del carnívoro. Ese sería el concepto de polimorfismo, el que un método llamado con el mismo nombre puede hacer cosas distintas en función de la clase donde se encuentra. Es el cambio en la forma en la que se implementa el contrato de la superclase. Dicho de otra manera, es la forma en la que yo adapto mi método comer de animal a un carnívoro o a un herbívoro y dentro le digo que lo que va a comer es una cosa u otra. Aquí tenemos también un ejemplo, por ejemplo, pues con forma. Tenemos una forma con dos métodos, dibujar y borrar. Ahora, si la forma hereda a círculo o cuadrado, que son dos clases distintas, pero que heredan de forma porque siguen siendo una forma, pues el método dibujar va a ser distinto, porque para dibujar un círculo lo haces de una manera y para dibujar un cuadrado lo haces de otra. Por tanto, aquí el método dibujar va a ser un polimorfismo, lo vamos a modificar, a pesar de que venga de lo mismo, vengan de forma. El método borrar, en este caso no, porque borras igual un círculo que un cuadrado, pero dibujar no es lo mismo, dibujar una forma sin más a dibujar un círculo o un cuadrado.
En el caso del animal, como veíamos anteriormente, método comer, ya comentado, pero quiero que quede claro el concepto de polimorfismo, al igual que el de herencia. Y ese método comer es el mismo método, pero utilizará distintas variables, como por ejemplo el tipo de alimento. En uno el alimento será uno y en otro otro. En el siguiente vídeo vamos a ver el tipo de datos que se utilizan en programación. Espero os haya quedado claro el punto de la programación orientada a objetos con sus 4 conceptos básicos que son los que necesitamos ahora mismo para el nivel de este curso. Un saludo y hasta el siguiente.